salud digital. Ya. Súper bueno, con una experta que le mandé el proyecto para que nos ayude, porque es Mejor. más que telemedicina, buenísimo. Así que... Hay que invitarlo. Recording in progress. Puede empezar, señor presidente. Muy bien. Mientras tenemos el quórum, vamos a iniciar esta sesión para no demorar a nuestros invitados. Antes que se me olvide, por favor, si pueden ubicar el boletín 12.829, 12.829-11, que tiene que ver con delitos de donación de órganos humanos. Este es un proyecto y ya fue aprobado, pero se le presentan alguna moción porque hay conductas que pudieran haber quedado sin sanción. Y me gustaría que lo revisáramos. Muy bien, Este es del señor. año 2019. Lo vamos a buscar y le Por informamos. favor. Bien, entonces... Señor presidente, hay cuenta. hay cuenta, adelante. En oficio presidente de la República, con el que califica de discusión inmediata, boletín 14.336-11, y el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y lo relativo al cobro de multas. Asimismo, también en otro oficio presidente de la República, con el que hace presente la urgencia en el carácter de suma, el proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y buen morir. Asimismo, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia: de la directora ejecutiva de la Fundación Oritopedia, señora Victoria Beaumont, para exponer una propuesta de regulación que permita el acceso a los precios competitivos y transparentes en exámenes y procedimientos a toda la población, en marco de la discusión del proyecto de ley sobre regulación de precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico. Por último, del académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor Fabián Duarte, para exponer un estudio relacionado a los precios de mercado en el marco del mismo proyecto recién nombrado. Eso es todo, su señoría. Ya, esas dos personas que son del mundo civil, digamos, podríamos invitarlas también junto a la persona de la Universidad Austral. Ya, así será, presidente. Y ahí vamos terminando. Bien. Muy bien. Presidente. Entonces, ¿sí? Presidente, me da un minutito. Lo que pasa es que estuve conversando con Gabriela Flores, ¿no es cierto?, presidenta de la Confusam, y me planteaba que hay una serie de compromisos, ¿no?, que tienen que ver con el trato usuario, con temas que hemos conversado una y otra vez en esta comisión, que no se han cumplido. Entonces, yo creo que sería bueno breve para empezarlo, ver el Ministerio también cómo se avanza en esto. Ley de alivio que nosotros ya la habíamos aprobado, entiendo Sí. que, no sé si está en tramitación en Contraloría, pero no se ha puesto, no entra en vigencia propiamente tal. Entonces, si pudiéramos invitarla y chequear, creo que ahí tenemos una labor en términos de seguimiento de lo que gestionamos desde esta comisión. No, totalmente de acuerdo. Incluso ingresaron los asesores, ¿no es cierto? Están ingresando ahora. No. Van a ingresar los asesores invitados. Ya, los asesores y los invitados, porque yo también le he enviado oficio de parte de la FENAT, de las FENAT, también lo que me planteó la señora Flores, también de la FENAT de Valparaíso, un pliego, no un pliego de peticiones, sino que un documento, y tampoco he recibido respuesta. Y esto ya han pasado más de 15 días, fácil, yo diría 20 días. Entonces, sería bueno que los asesores del ministerio escucharan esto que ha dicho la senadora Goich y lo que estoy diciendo yo, para acelerar, y si no vamos a tener que citar al ministro a que nos dé cuenta de toda esta... Esperemos la respuesta aquí al martes, senadora, y si no, invitamos a la señora Flores. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bien, entonces, en primer lugar, el señor Mozo, director de FONASA, que nos va a exponer su opinión sobre este proyecto. Proyecto de telemedicina, señor presidente. Se le ruega a todos los invitados, van a tener un tiempo de 10 minutos para exponer. Por favor, se les ruega atenerse a él para, a continuación, proceder a la pregunta a los señores senadores. En primer lugar, yo quiero dejar en claro a los invitados que el verdugo es el señor Julio Cámara. El señor director de FONASA, don Marcelo Mozo. Muchas gracias,
don Julio, y muchas gracias, presidente, senadora, las saludos, senadores que están presentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir ahora la pantalla para poder ver entonces la presentación. Déjenme ver un segundillo. Ahí está. Perdón, ahí ahora sí. Bueno, la implementación en FONASA de telemedicina, creo que lo primero que es importante dejar claro es que hay en el mundo de la telemedicina conceptos distintos para lo que es telemedicina misma y teleconsulta, que es importante hacer la diferencia. Entre telemedicina y teleconsulta tenemos la diferencia en términos de la sincronicidad, si es que se produce en tiempo real o no, por ejemplo, donde en telemedicina puede haber interconsulta y también teleconsulta o consulta con los pacientes directamente de un profesional, pero puede ser en forma sincrónica o asincrónica, diferido en el tiempo. En la teleconsulta, en cambio, es básicamente cuando nos referimos a el mundo de lo que uno llamaría la consulta presencial en forma sincrónica, pero que se produce a través de una plataforma y por lo tanto es digital. Y quiero hacer una última distinción que tiene que ver con la atención remota, porque la atención remota es una situación transitoria que nosotros permitimos durante la pandemia, durante la alerta sanitaria, y que me voy a referir más adelante, para hacer una leve distinción respecto a la teleconsulta. Y por qué nosotros nos referimos hoy día a atención remota y teleconsulta en términos de lo que estamos haciendo en FONASA. Durante el año 2019, cuando uno va a la historia, lo primero es que se da cuenta de que hasta el 2019 en la red pública se había implementado telemedicina básicamente para interconsulta, es decir, no había teleconsulta, sino que solo consulta entre profesionales de la salud y mayoritariamente era en forma asincrónica, no se producía en tiempo real, sino que en forma sincrónica. Era una interconsulta entre especialistas normalmente para poder tener mejores diagnósticos. Ahora, durante 2019, FONASA comenzó el estudio para incorporar códigos de teleconsulta. Tuvimos a la vista experiencia internacional, hicimos un montón de diálogos con las sociedades médicas para eso, pero debo comentar de que en ese minuto había bajo entusiasmo al desarrollo de la teleconsulta por parte de los profesionales, básicamente porque ellos consideraban que el examen físico y el contacto con el paciente era muy relevante y por lo tanto había cierta reticencia a incurrir en estos nuevos tipos de tecnología. Nosotros tuvimos varias inquietudes en ese minuto. Lo primero era si el arancel que íbamos a incorporar en una teleconsulta tendría que ser igual o distinto al de una consulta presencial, si los costos eran iguales o distintos, qué exigencias técnicas les íbamos a pedir a estos profesionales, si había un software mínimo que teníamos que exigir, qué íbamos a hacer si necesitábamos una ficha electrónica o no, cómo íbamos a hacer con la receta electrónica, qué pasaba si había que expedir una licencia médica. Todos esos fueron parte de los temas que tuvimos que abordar. Y lo que hicimos es que en el arancel 2020 de la libre elección incorporamos 7 especialidades médicas. Básicamente uno de los temas que era importante es que el arancel fue un 30% menor a la atención presencial y eso fue después de estudiar costos respecto a este tipo de consulta telemática y también de ver lo que era la experiencia y lo que estaba pasando en países que ya tenían adelantado este tipo de prestaciones telemáticas. Pedimos requisitos básicamente orientados a cumplir con la privacidad del paciente, la atención que debía ser sincrónica y algunos otros tipos de alcances importantes que se les pedían a los prestadores que se inscribieran en estos nuevos códigos. Y también comenzamos en el año 2020 la creación de un certificado de calidad de plataforma, de forma tal de que FONASA acreditara las plataformas para que no fuera cualquier tipo de plataforma la que se usara en la teleconsulta, sino que una plataforma acreditada para esto específicamente que cuidara básicamente los derechos de los pacientes. Y eso lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo
en forma gratuita en FONASA, o sea, los prestadores que quieren acreditar una plataforma para utilizarla en estos códigos de teleconsulta, lo piden a FONASA y es FONASA la que acredita y da un certificado para ello. O también hemos tenido algunos convenios hechos con otras entidades para que ellos también puedan acreditar a nombre de FONASA. Eso estamos haciendo con ese tema en teleconsulta. Ahora, ¿qué hicimos durante la pandemia? La atención remota, y por eso hago esta distinción. Lo que estuvimos revisando a partir de enero, febrero del año 2020 es que en Europa las atenciones médicas estaban disminuyendo mucho porque todo el sistema sanitario estaba concentrado en el COVID. Y por lo tanto, considerando eso y teniendo en cuenta la experiencia que ya teníamos por codificación de teleconsulta que habíamos hecho durante el año anterior, decidimos entonces estudiar todas las atenciones que fuesen posibles de entregar en forma remota. Nos contactamos con muchos actores para poder, entre todos, ayudarnos a estudiar la experiencia internacional que fuera válida en esto y a entender lo que estaba ocurriendo y lo que podíamos hacer. Y nos preguntamos si teníamos que hacerlo a través de nuevos códigos, con un nuevo arancel, y en qué condiciones técnicas teníamos que hacerlo. Tengo que hacer la salvedad de que una vez que FONASA instala un código nuevo en la libre elección, los prestadores tienen que inscribirse en ese código para poder adherir a poder utilizarlo. Y eso es una burocracia, un tema que tarda su tiempo y es uno de los temas que tuvimos en consideración para poder hacerlo. En cambio, si nosotros permitíamos que los códigos actuales, que eran de consultas en forma presencial, se extendieran a la atención remota, entonces no era necesario esa inscripción, ya estaban todos inscritos en eso y era mucho más simple el desarrollarlo. Dada la premura que tuvimos por la pandemia, lo que hicimos es que el 24 de marzo del 2020 autorizamos la atención remota a 39 atenciones de salud y después otras 2 resoluciones posteriores ampliaron esto hasta 49 códigos autorizados. Hoy día tenemos esos 49 códigos autorizados que son los mismos códigos vigentes de atención presencial que se ha permitido que se extiendan como atención remota. Por lo tanto, no es necesario y no ha sido necesario que se inscriban nuevamente porque no son códigos nuevos, son los mismos códigos y están los prestadores y están todos autorizados. Es además el mismo arancel porque no modificamos el código, por lo tanto sigue siendo el mismo arancel. Por lo tanto, en una atención remota se está pagando el mismo arancel que en una atención presencial hoy en día con estos códigos y mientras dure la pandemia, que es lo que hemos hecho hoy en esta situación. Aquí tomamos la experiencia, como dije, de la telemedicina en la red pública y en otros países. Seleccionamos cosas que son importantes, aquellos tipos de consultas que pueden omitir el examen físico sin comprometer la calidad de la atención y diferenciamos aquellas consultas que se podían hacer como primera consulta, desde la primera consulta y otros que pueden ser solo de control o seguimiento. Esto es importante respecto al tema del proyecto de la moción parlamentaria en cuestión, porque aquí, desde mi perspectiva, no es solamente lo que hemos aprendido permitir que todos puedan hacer telemedicina, sino que hay que normar un poco más porque no todo está constatado de que se cumple con las condiciones de calidad de la atención sí, en ciertos tipos de especialidades o también cuando se hace una primera consulta que no se puede evitar el examen físico, por ejemplo. Y todo eso ya lo hemos estudiado para efectos de estas resoluciones que tenemos hasta este minuto. También pedimos ciertas condiciones técnicas a cumplir mínimas, son un poco menos estrictas que para los códigos de teleconsulta, pero igual debemos garantizar ciertos espacios de privacidad, cierta confidencialidad, cierto software de algún tipo. No puede ser, por ejemplo, que un doctor esté haciendo una teleconsulta desde el transporte público, por decir algo, o instalado en un lugar donde haya más gente. Todo ese tipo de cosas tenemos que resguardarlas. Junto a eso, una vez instalados estos códigos de atención remota,
la Superintendencia de Salud, que es muy importante porque a través de su intendencia de prestadores, ellos instruyeron sobre el otorgamiento de la cobertura de consultas médicas y prestaciones que se autorizaron en forma remota y también sobre deberes específicos que asisten a los prestadores individuales e instituciones de salud que otorgan estas prestaciones en forma remota. Yo creo que aquí, a través de dos oficios circulares, el número 22 y el número 7, que ahí están los links por si los quieren revisar, se hizo algo que fue muy bien recibido, que fue revisar exactamente cuáles debían ser los comportamientos que debían tener cada uno de estos prestadores para poder realizar de buena manera y cumplir con la ley de derechos y deberes de los pacientes en una atención remota. Desde esa autorización, FONASA ha seguido impulsando y difundiendo la telemedicina o la teleconsulta a través de una serie de acciones que están ahí, pero entre otras cosas lo importante es que facilitamos la creación de la licencia médica electrónica, por ejemplo, para poder operar eso en caso de que se requiriera, y también apoyamos todo lo que fue el expedir recetas médicas o órdenes médicas en forma digital. Señor Mozo, estamos en tiempo. Muchas gracias. Bueno, me quedaron cosas importantes sí que comentar, así que si ustedes quieren más adelante les puedo decir. Julio, disculpa, pero yo creo que es fundamental poder escuchar a FONASA respecto a esta materia. No sé, presidente, si hay alguna posibilidad de extender unos minutos más porque acá están los temas de fondo que tenemos que tener en consideración. No, eso estoy diciendo, Francisco, que por favor termine, redondee la exposición que está muy interesante. Muchas gracias, presidente. Lo último comentar respecto a que durante el año 2021 lo que hicimos fue codificar nuevos códigos para la teleconsulta, incorporamos 53 códigos de teleconsulta, ahí están los distintos códigos, y el arancel que instalamos en estos códigos de teleconsulta es un 15% menor al de la consulta presencial. ¿Cuál es la idea? Hoy día conviven los códigos de teleconsulta que estoy presentando en esta lámina, junto con los códigos de atención remota que están permitidos por la alerta sanitaria. La idea es que durante este tiempo los prestadores puedan irse inscribiendo en los códigos de teleconsulta de forma tal que el día en que terminemos con la alerta sanitaria, entonces podamos partir con estos códigos de telemedicina o teleconsulta y por lo tanto esto continúe en el tiempo y no sea algo transitorio durante la pandemia simplemente. Finalmente, quiero hablar sobre la moción parlamentaria, son solo 3 láminas. Lo primero es que es muy importante la telemedicina en todas sus formas, creo yo, porque no es solo necesario, sino imprescindible de implementar en el sector público. Tiene una gran ventaja. En nuestro país, donde tenemos escasez de acceso a especialistas, y donde tenemos gran inequidad territorial, o sea, ustedes que son senadores de regiones lo saben perfectamente, que la cantidad de especialistas que tenemos en cada región no es la misma que tenemos en las grandes regiones, en las grandes cabeceras o ciudades de nuestro país, y por lo tanto la telemedicina es un factor de equidad y acceso a la salud, y por lo tanto creo yo que es importante gastar su tiempo en tratar de normarla bien. En ese sentido, en Chile hasta la fecha no existía una regulación oficial por parte del Ministerio de Salud respecto a la telemedicina. La pandemia permitió comenzar la regulación y clarificar qué tipo de atenciones y en qué condiciones podía llevarse a cabo la telemedicina. Junto a la normativa de FONASA, que fue la resolución 277, la Superintendencia de Salud procedió a regular eso, que yo lo hablé a través del oficio circular 22 y el número 7. Y posteriormente, el Ministerio de Salud inició la elaboración de un reglamento que hoy día se encuentra en su trámite casi final, entiendo que está para la firma del presidente, y la elaboración de normas técnicas de telemedicina. Por lo tanto, esto se está regulando desde la perspectiva del Ministerio de Salud hoy en día y hay ya jurisprudencia respecto a normas al respecto. Finalmente, el punto central, como he tratado de explicar acá, es que hay que normar las condiciones en las que se da la telemedicina y qué tipo de especialidad y especialistas pueden otorgarla, cautelando entonces las garantías y protecciones que hemos logrado a través de los años para las atenciones de salud. Si va a existir una regulación, yo sugiero que sea orgánica y completa y abordar a lo menos, por ejemplo, este tipo de preguntas.
en qué tipo de consulta de especialista hay evidencia para hacer telemedicina. No es permitirles a todos, porque no en todos lados esto hay evidencia de que sea algo que cautele la calidad de la atención. ¿Qué condiciones se deben dar para no comprometer entonces esa calidad y el objetivo de la atención? ¿Qué pasa cuando la atención forma parte de una canasta GES? Debe estar acreditado. ¿Qué normas mínimas de confidencialidad se deben cumplir? Puede ser asincrónica. ¿Qué condiciones de confidencialidad y privacidad debe haber? ¿Con qué seguridad deben tener las comunicaciones y las plataformas para poder guardar además todo tipo de datos respecto a los datos privados que se van a tomar en ese tipo de consulta? ¿Y con qué mecanismo se fiscaliza? Son algunas de las preguntas, presidente, y con eso termino entonces, que yo sugiero que hay que hacerle frente en este tipo de proyectos, que lo encuentro muy valioso y que debemos hacerle, digamos, entrar en él. Así que muchas gracias, esa era mi presentación. No, gracias a ti, Marcelo, muy buena presentación, muy clarificadora. Vamos a escuchar a los otros exponentes para ver si tenemos un espacio para hacer algún par de consultas, por favor, para que no se retiren. Muy bien, seguimos con don Vladimir Pizarro, parece. Doctor Vladimir Pizarro y Juan Velázquez de la Universidad de Chile. Muy bien. Hugo Reyes no viene. Muchas gracias. Hugo Reyes está presente, presidente. Está presente. ¿Cómo? Hugo Reyes está presente, que además fue el que motivó la... No, por supuesto, están los tres. No perdamos sí, tiempo. La moción que presentamos fue inspiración de Hugo Reyes. Sí. A don Vladimir Pizarro, entonces. Sí. Juan, tú vas a presentar después, ¿no? ¿Algo? Vladimir, pues buenos días a todos. No traje ninguna presentación, más bien voy a hacer algunos comentarios respecto a lo que corresponde. Okay, presento yo entonces primero. Sí, dale nomás. Porque voy a presentar un par de puntos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por la invitación. La verdad es que es un honor poder participar de esta conversación a la cual nos invita la Comisión de Salud del Senado. Y la presentación es una breve puntualización respecto de algunos aspectos que considero que es muy importante tener en cuenta en el marco de la ley o del proyecto de ley que se está discutiendo, ¿no? Donde básicamente lo que se propone es la incorporación de un párrafo, ¿no? en el texto vigente, ¿no? de la ley 20.584, relacionado con poder ampliar las prestaciones que entregan los prestadores tanto institucionales como individuales en el ámbito de la telemedicina, ¿no? Y en relación a esto, los prestadores individuales, una primera puntualización que me gustaría hacer referencia tiene que ver básicamente con lo que describe este párrafo, ¿no? En donde se consideran prestadores individuales profesionales de salud a los cuales se refiere el artículo 5 del Código Sanitario, ¿no? Y esto hay una discusión bien importante que se está dando hoy día en el Ministerio de Salud respecto de redefinir nuestro Código Sanitario, que tiene una larga historia ya desde el año 1918, ¿no? Cuando se creó el primer Código Sanitario, en donde ha tenido algunas modificaciones durante el tiempo, pero hoy día el Ministerio de Salud creó una comisión para la actualización de este libro quinto del Código Sanitario, en donde se define básicamente como prestadores de salud en el ámbito de la medicina, odontología, química y farmacia, y lo extiende a otros prestadores, ¿no? En algunas prestaciones, en matronería, psicología, las enfermeras y tecnólogos médicos, pero deja fuera algunos otros profesionales de salud que hoy día cumplen roles fundamentales en la prestación de atenciones de salud, como los kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutrición y dietética y terapia ocupacional, que naturalmente si se logra esta modificación, estos prestadores también van a formar parte tanto de prestaciones presenciales como de prestaciones a través de telemedicina, y creo que es importante avanzar, dado lo que se ha ido dando en el tiempo, ¿no? En términos de los beneficios que significa incorporar a estos profesionales también en la entrega de prestaciones de telemedicina. Recién escuchábamos al director de FONASA y la verdad es que yo, una de las cosas que quiero destacar es que el gran impulsor de la telemedicina en nuestro país durante los últimos 2 años ha sido precisamente el Fondo Nacional de Salud, a través de la dictación de un conjunto de decretos y también de reglamentos que han permitido, ¿no? el ejercicio de la telemedicina en el país, incorporando paulatinamente nuevas prestaciones, tanto a la libre elección como también al arancel institucional. En el caso de la libre elección, el propio director nos describía que paulatinamente se han incorporado hoy día son cerca de 53 prestaciones de telemedicina que se entregan a través de la libre elección, y esto naturalmente ha permitido dar acceso
a la población, no solamente las prestaciones de especialidades médicas, sino que también de otros profesionales en el ámbito de la psicología, ¿no? De la fonoaudiología, también de la nutrición. Ahora, un tema bien relevante relacionado con esto tiene que ver con la necesidad de registrar, y también lo planteaba el director de FONASA, ¿no? En el ánimo de poder avanzar rápidamente en la entrega de este tipo de prestaciones a la población, lo que FONASA definió fue utilizar los mismos códigos, ¿no? que tenía para las prestaciones presenciales, para la entrega de prestaciones individuales, ¿no? Y eso naturalmente fue muy beneficioso porque la población tuvo acceso rápido a la telemedicina, pero generó un problema no menor que tiene que ver con el ámbito del registro, ¿no? Así a modo de ejemplo, en el año 2018 el país realizó un total de 114 millones de prestaciones de consultas de salud, ¿no? Distintos estudios en el mundo indican que aproximadamente el 20% de todas las prestaciones que se entregan hoy día de manera presencial podrían ser entregadas a través de telemedicina. Por lo tanto, si uno hace un cálculo simple de este total de consultas, uno esperaría que el país pudiese entregar aproximadamente 23 millones de consultas, ¿no? por telemedicina. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy día a partir de esto que les mencionaba, ¿no? de homologar o utilizar el mismo código presencial que el código de telemedicina? No hemos sido capaces durante los últimos años de poder dimensionar bien cuánto es la telemedicina que se está entregando en el país, ¿no? De hecho, un primer esfuerzo lo hizo el CENS tratando de levantar información pidiéndoselo a distintos prestadores, básicamente privados, y uno podría estimar que solamente estábamos realizando el 0,1% de las prestaciones vía telemedicina, cuando naturalmente todos sabemos que esto es algo mayor, y por lo tanto me encanta escuchar lo que planteaba el director, que efectivamente hoy día se está trabajando en separar este código de atención presencial de telemedicina, lo cual nos va a permitir poder dimensionar cuál es lo que realmente se está haciendo en las prestaciones de este tipo. Y en términos de oferta de telemedicina, una cosa que ha ido ocurriendo es que ha habido, a partir de la pandemia, impulsado especialmente por la pandemia, una explosión de plataformas de telemedicina en el país. Aquí yo solamente destaqué algunas que están hoy día vigentes y se están utilizando en el país. Son muchísimas, como ustedes pueden observar, muchas de ellas desarrolladas aquí en el país, también otras que vienen desde otros países y que se implementan aquí en Chile. También los prestadores institucionales han ido desarrollando sus propias plataformas, ¿no? Clínicas privadas, prestadores de red de atención ambulatoria y también atención cerrada, lo cual ha ido dando mayor acceso, pero es una cantidad enorme de plataformas. Esto es lo que ocurre en el ámbito de la farmacia, también se han desarrollado plataformas para la distribución de medicamentos. Ahora, ¿qué es lo complejo de esto, ¿no? Que esta gran oferta, lo que ocurre finalmente es que es una oferta desarticulada, ¿sí? Y aquí quiero entrar al último punto que quería mencionarles, es que si bien es muy beneficioso tener telemedicina, tener un gran conjunto de prestadores, pero si no se articula esto, lo que ocurre finalmente es que no ponemos al paciente en el centro y no podemos cuidar cuál es la continuidad de la atención de él, ¿no? Y por eso pongo este último punto que necesidad de integrar, y quiero plantear como último ejercicio que revisemos esto, ¿no? Cuando un paciente se mete a un sistema que está desarticulado, que no conversa entre ellos, pueden ocurrir, por ejemplo, que se realicen exámenes duplicados a partir de que se realiza una atención que no encuentro la información de un examen que me hice previamente y por lo tanto se repiten esos exámenes, ¿no? Se estima en distintos estudios en la evidencia internacional que cerca del 6% de todos los exámenes que se hacen en un determinado país, el 6% de ellos corresponden a exámenes duplicados innecesariamente. Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, respecto de los exámenes diagnósticos realizados el año 2018, en Chile fueron los 184 millones de exámenes diagnósticos realizados en el país. De estos, si lo separamos, ¿no? En términos de lo que hizo FONASA y lo que hace ISAPRE, hablamos de un total de 60 millones de exámenes, la mayoría de ellos realizados en los prestadores privados, tanto a prestadores de ISAPRE como a los de libre elección. Estos son los montos que se gastaron en la realización de estos exámenes en el mundo privado, ¿no? Si miramos la libre elección, por ejemplo, fueron 269 mil millones que se ingresaron por este tipo de exámenes. Si estimamos hoy día, por lo tanto, de los 151 millones de exámenes realizados en el país el año 2018, 124 millones lo realizaron prestadores públicos y 27 millones lo realizaron prestadores privados, ¿no? Si consideramos la evidencia internacional de este 6%, que son exámenes duplicados innecesariamente, podemos decir que cerca de 9 millones de todos estos exámenes fueron realizados innecesariamente.
7 millones de ellos por los prestadores públicos y 1.600.000 por los prestadores privados. Si esto lo traducimos en recursos, ¿no? De cuánto gasta el sistema innecesariamente por duplicación de exámenes y por no integración de los sistemas, podemos evidenciar que en el mundo privado, por ejemplo, por libre elección, 1.631.000 exámenes equivalen a cerca de 16.000 millones de pesos gastados innecesariamente, de los cuales 11.000 millones lo gasta FONASA a través de la libre elección, pero hay un gasto de bolsillo adicional además que pagan las familias que es enorme, 4.500 millones de pesos en exámenes que se realizaron por la no integración de los sistemas, ¿no? Y si miramos ahora el total, sumando todo el mundo público, hablamos de 89.000, casi 90.000 millones de pesos que el Estado pierde producto de exámenes que se repiten por la no integración de los sistemas informáticos que hoy día tenemos en el país. Por lo tanto, a partir de todo lo que le exponía, el proyecto de ley, en términos de la sugerencia que me encantaría plantear, una tiene que ver con esto de ponerle énfasis en la modificación que se está trabajando hoy día del Código Sanitario para poder incorporar a todos los prestadores de salud en la telemedicina, poner al paciente en el centro y por lo tanto cuidar la articulación de los distintos prestadores. Hay mucho prestador hoy día de telemedicina que hay que articularlo de manera que el paciente sea puesto en el centro y logremos además esta integración de sistemas. La información como objetivo estratégico, cuidando un alto nivel de seguridad de la información y por último, como les decía, poder integrar rápidamente los sistemas para poder hacer un sistema mucho más eficiente y que se haga cargo de las necesidades de los pacientes. Esa es la presentación, presidente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, don Vladimir. Juan. Don Juan Velázquez. Muchas gracias. Bueno, Vladimir, tocaste varias cosas, así que voy a tratar de no repetirme. Y me entusiasmé mucho con lo que estás haciendo, así que por lo tanto voy a usar una presentación también. Lo primero, presentarme para todos. Mi nombre es Juan Velázquez, yo soy profesor titular de la Universidad de Chile, soy doctor en Ingeniería de la Información por la Universidad de Tokio. Y bueno, he estado trabajando los últimos 12 años en temas relacionados con inteligencia artificial aplicado al cuidado de la salud. No soy médico, evidentemente, ¿ya? Pero hemos estado haciendo muchas cosas respecto de eso. Y bueno, quisiera plantear alguna reflexión respecto de qué cosas, por lo menos, deberían tomarse en consideración desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la academia, con respecto a la telemedicina. Y algo que es sumamente importante tener presente es que, a ver, el desarrollo científico y tecnológico que está ocurriendo en los últimos años con respecto a inteligencia artificial y aplicado justamente a la medicina, nos está generando algunos tipos de soluciones que son prácticamente sin precedentes, ¿de acuerdo? Así que lo primero a tener presente es que cualquier situación o cualquier idea que se plantee respecto del futuro de la telemedicina tiene que tener presente no coartar ese tipo digamos, de nuevas aplicaciones, de nuevos, qué sé yo, nuevos desarrollos, sobre todo porque eso definitivamente va frenando cualquier capacidad de innovación que uno pueda llevar a cabo y que finalmente, bueno, siempre estamos muy acostumbrados a importar cosas que se hacen en el extranjero para soluciones nuestras, pero en el caso de la medicina eso se puede hacer en Chile y adicionalmente, bueno, hay varias variables que tienen que ver con nuestro genotipo y nuestro fenotipo que hace necesario que estos desarrollos se hagan acá en house, ¿ya? Entonces, creo que puedo compartir pantalla, ¿ya? Entonces, para poder mostrar un poquito esos puntos y ahí se ve, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando decimos qué va a pasar con la inteligencia artificial, hay un paper muy famoso del año 2008 de un señor, un investigador llamado de apellido Osborne, de la Universidad de Oxford, ya, que planteaba que para el año 2030 la mitad de los trabajos iban a desaparecer producto de la inteligencia artificial. Bueno, ese paper la verdad es que ya quedó obsoleto porque todo esto está cambiando, la mitad de los trabajos están desapareciendo ya para el año 2023. O sea, todo lo que conocemos ahí va a ir cambiando. Y la medicina, evidentemente, es algo que, a ver, ha sido desde el comienzo de la medicina ha sido curatoria, es decir, curar enfermedades, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no estamos pensando en curar enfermedades, estamos pensando en cómo mantener la salud, ¿no? La salud de la población. Y eso nos ha llevado a que se planteen algunos derroteros muy interesantes respecto a la medicina del futuro, la cual tiene que ser predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Lo primero tiene que ver con predecir enfermedades, es decir, a partir de mi código genético yo podré predecir qué enfermedad se viene hacia el futuro.
tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en cómo nosotros podemos hacer que estar antes de que ocurra la enfermedad, o sea, hacerlo preventivo. ¿Por qué le tengo que entregar una píldora a otra persona que es un organismo totalmente diferente al mío? ¿Por qué darle la misma píldora? Esto tiene que ser totalmente personalizado, lo mismo que su tratamiento, y evidentemente tiene que ser participativa, y aquí un punto súper importante. Desde siempre el paciente ha sido súper reactivo. Hágase el examen tanto, tráigame el examen, yo reviso. Hoy en día estamos hablando de un paciente participativo, y se habla de un concepto que se denomina Smart Patient, el paciente inteligente, que anda con una serie de dispositivos vestibles, que anda con, por ejemplo, con qué sé yo, una serie de elementos que les permite recolectar datos respecto a lo que está pasando con su organismo, y que esos mismos datos se están transmitiendo a través de todas las redes. Es decir, si yo me hago un electrocardiograma, esos son 5 minutos de mi tiempo, pero la verdad las cosas es que no me va a mostrar algún tipo de afección. Pero si, por ejemplo, ando con un dispositivo vestible, esto lo puedo tener durante las 24 horas del día y durante todo el día para estar enviando datos que permita hacer un análisis mucho más proactivo respecto a la situación de ese paciente. Entonces, ¿y qué nos ha pasado con eso? Bueno, aquí tiene usted el proyecto Genoma Humano. Cuando parte el 2001 se gastaron más de $100 millones en la decodificación de un genoma. Estamos a las puertas del 2019 y la decodificación completa ya está cerca de los $100. En 2 años más, esto va a valer $10, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener datos tremendamente valiosos respecto de qué es lo que pasa con esas personas, ya con respecto a su salud, y vamos a poder hacer ciertas proyecciones. Aquí ya de inmediato llama la atención, ya se ha tocado el tema de los datos. Y ya que se está hablando de las consultas médicas, la telemedicina, la pregunta que yo me hago es si es que detectamos que este paciente a los 45 años va a tener alguna afección cardíaca o va a tener, qué sé yo, algún cuadro de diabetes. ¿Eso es una enfermedad prevalente? ¿Eso se consideraría como algo prevalente respecto de ese análisis genético? ¿Sería algo discriminatorio? ¿Mejor no lo atiendo? O mejor digo, le subo la prima, ¿de acuerdo? Son preguntas que nos planteamos en ese punto, ¿ya? Y bueno, va a darle un par de ejemplos que se me ocurren en estos momentos de cómo ha ido avanzando y cómo yo, por lo menos, empiezo a ver que estas aplicaciones van a seguir creciendo con respecto a las prestaciones médicas a distancia. Bueno, nosotros hemos estado trabajando muchos años con la aplicación de redes neuronales artificiales en el ámbito de la salud, que esto en realidad es una metáfora matemática de cómo creemos que funcionan las neuronas a nivel de nuestro cerebro. Y me imagino que han escuchado una palabrita que anda muy en boga hoy en día, que es el aprendizaje profundo, ¿cierto? Deep Learning, en el cual estas neuronitas ahora podemos hacer que tengamos miles de estos elementos que nos permiten, por ejemplo, analizar imágenes, detectar cosas, analizar sonido, ¿ya? Particular, por ejemplo, nos permite ahí detectar que estas son rostros de personas, o que, si yo, aquí hay una señalética, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? O sea, para que ustedes tratar de expresar, ¿no es cierto?, estos cambios tan brutales. En los últimos 5 años hay prácticamente una especie de revolución en el uso de todas estas herramientas en el ámbito de la salud, que todavía ni siquiera nosotros podemos vislumbrar hasta dónde va a llegar. Entonces, la aplicación, aquí les muestro, mire, este es un paper que lo acabamos de publicarlo hace 2 meses acá con unos colegas. Lo que hicimos acá fue utilizar tomografías, utilizar todas estas técnicas para detección del COVID, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, una tomografía, imagínense ustedes una persona que está en un lugar apartado, una tomografía nos puede dar un marcador directamente, utilizando estas técnicas, de si la persona tiene COVID o no, ¿de acuerdo? Y eso es mucho más rápido de lo que podríamos establecer con algún test de cualquier naturaleza. Bueno, esto está pasando mucho a nivel justamente de la ciencia. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, con la detección de melanomas, utilizando redes neuronales, utilizando este tipo de tecnología. Y la idea es que, por ejemplo, el médico de zona pueda con su celular tomar la foto de lo que es un potencial melanoma, y que lo pueda la máquina hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Y ese trabajo que va a hacer la máquina finalmente le entrega insumos a los médicos para la toma de decisiones. También eso estaría cubierto dentro de estos proyectos sobre telemedicina, porque finalmente son las maquinitas las que están haciendo este tipo de análisis. Sin ir más lejos, me tocó hace un par de años atrás ver un trabajo allá en China, yo andaba en China, donde los científicos mostraban un algoritmo de detección de tumores a nivel del cerebro, y que bueno, cuando se le hace competir al algoritmo con los médicos, con 1000 médicos, los médicos lograron un 84% de acierto, y el algoritmo logró un 93% de acierto, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente,
vamos a, ese algoritmo que está funcionando ahí, o toda esa herramienta que está ahí, va a estar cubierta también dentro de este proyecto de telemedicina. ¿Ya? Bueno, por último, simplemente decirles que la inteligencia artificial está apoyando para que los médicos puedan tomar más y mejores decisiones, ¿de acuerdo? Y este mundo de telemedicina, yo no lo dejaría centrado solamente sobre algunas prestaciones. Ese es mi primer comentario. Yo creo que esto hay que abrirlo bastante porque esto está caminando hacia que todo tenga una posibilidad de estar trabajando en telemedicina. En Hong Kong ya existe la carrera de ingeniería médica, toma 10 años. O sea, ya viene la convergencia total en este tipo de cosas, por lo tanto, no le colocaría ningún tipo de cortapisa en ese aspecto. Lo segundo, totalmente de acuerdo con el tema del manejo de los datos, porque finalmente todo esto que les acabo de mencionar es posible si y solo si yo tengo datos de calidad, ¿de acuerdo? Y como ustedes se pueden dar cuenta, esos datos son tremendamente sensibles, porque así como podemos hacer cosas muy buenas, podemos hacer cosas muy malas, como podría ser algún tipo de discriminación. Un tercer punto que también me gustaría tocar ahí es que, bueno, los sistemas tienen que ir convergiendo hacia, evidentemente, poder tener algún tipo de interoperabilidad. Pero ahí es donde la cosa se pone un tanto más compleja, porque, bueno, los responsables hemos sido fundamentalmente la gente que hemos estado trabajando en ámbitos de computación, que no ha puesto las cosas a conversar a tiempo, pero tal vez sería interesante empezar a ver si es que es posible generar, no sé, por alguna institucionalidad que permita recolectar esa data, consolidar esa data y, bueno, mantenerla con los resguardos habidos y por haber para permitir tanto a la ciencia continuar avanzando como al sistema seguir haciendo lo que es su mejora continua, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que se empiezan a incorporar en estos conceptos, ¿de acuerdo? Por lo cual, yo me atrevería a decir que no lo dejaría centrado simplemente a ciertas prestaciones. Y como decía el colega hace un rato atrás, cuando entiendo telemedicina, tal vez me gustaría poner la palabra telesalud, aunque ya estamos ya está sentada la otra palabra, porque es mucho más que simplemente la atención médica. Hay un conjunto de personas que están ahí, que también pueden justamente, que están aportando para que el paciente se pueda recuperar y esas prestaciones también tienen que estar consideradas. Entonces, bueno, esas son mis reflexiones. Em, simplemente plantearles algunas inquietudes respecto de eso. Y bueno, considero que todo lo que apunte hacia mejorar o hacia implementar, ¿no es cierto?, la telemedicina en el sistema solamente va a tener elementos positivos. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos ha obligado a hacer muchas cosas, y bueno, hay que aprender de las cosas buenas y dejar de lado, ¿no es cierto?, las cosas que están malas, pero a nivel mundial esto va caminando hacia ya la convergencia entre las disciplinas para la implementación de la telemedicina ya es un hecho y nosotros no podemos quedarnos afuera. ¿De acuerdo? Así que eso, señor Muy presidente, bien. muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Juan Velázquez, muy interesante. Bien, finalmente, doctor Hugo Reyes. Perdón, que además es el que inspiró esta moción parlamentaria, presidente. Muy bien, gracias por recordármelo, don Francisco. Usted siempre muy atento. Muchas gracias. Tiene que activar su micrófono, señor Hugo. Perdón, saludar primero a través del presidente a los componentes de la Comisión de Salud y voy a hacer una pequeña presentación, dado que el doctor Velasco nos facilitó mucho la presentación. Por favor, Evelyn, ¿nos podías colocar la presentación? Bien, vamos a la segunda. ¿Podemos pasar la segunda slide? Ahí está. La verdad es que la telemedicina nos encuentra en un contexto muy especial. El efecto pandemia, ¿no es cierto?, tal cual los conflictos, los grandes conflictos de la humanidad han acelerado los procesos. Aquí se ha producido una aceleración de procesos y nos encuentra con una cuarta revolución industrial en curso, ¿ya? Y esto hace una disrupción digital en la salud, ¿ya? La inteligencia artificial, la big data, la informática, todos los elementos mencionados por el doctor Velasco, ya hacen que el salto que ha tenido
el resto de las disciplinas científicas no lo ha tenido aún la medicina. Y esto se nos viene encima en este momento. Por eso es importante que a partir de un solo concepto presentado en este proyecto de ley pudiéramos abrirnos a un abanico de situaciones. El marco jurídico nacional específico está ausente. Ya, por tanto, es fundamental regularizar legalmente lo que es la telesalud en el país. Sí, sin embargo, existen varios elementos que ya están considerados en la Ley de Deberes y Derechos, en la Ley de Protección de los Datos Personales, en la Política Nacional de Ciberseguridad, la circular IP número 7 que ya fue mencionada, ¿no es cierto?, de la Supersalud, y el proyecto de registro médico electrónico que ya está en marcha en el Ministerio, que esperamos a la brevedad sea una realidad. Y por otro lado, la CENS, este Centro Nacional de Control de la Información, debiera ser ya tal vez no un elemento que una organización sin recursos propios, sino que debiera ser algo que lo tome el Estado. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto ya entrando al proyecto propiamente tal, ¿ya? Uno es la certificación de los profesionales. ¿Ya? Los profesionales deben estar absolutamente certificados para poder ejecutar la telemedicina. ¿Ya? Y esto está cubierto porque la Supersalud, para ejercerlo, debemos estar inscritos en la Supersalud. Pero se nos crea un problema de la atención transfrontera. Y aquí quiero relatarles el caso, el 2007, un psiquiatra de Colorado, ¿ya?, es condenado en California, ¿ya?, a 9 años de prisión. ¿Y por qué fue esto? Porque él otorgó una receta a un paciente de California, siendo que él no tenía licencia para atender en California porque era de Colorado, ¿ya? Ese paciente se suicidó y en sus trazas sanguíneas, en sus exámenes, encontraron, además de alcohol, encontraron el medicamento que había recetado este psiquiatra, y el hecho de no tener la licencia en California, la justicia lo condenó. Es preocupante esto. Yo quiero, a través de su intermedio, presidente, que tomen nota los senadores, porque hay instituciones extranjeras que están ofreciendo atención. Entonces yo digo, si un paciente es atendido por un médico desde Estados Unidos y hace una reacción adversa al medicamento que le indicó, ¿quién va a responder de esa situación legalmente? Por eso es un tema que no es menor y que hay que tomarlo. Después, los elementos de la telemedicina que han sido mencionados por los expositores previos, la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de los datos son invaluables, o sea, no pueden ser transgredidos. Pero encontramos aquí en el aspecto de seguridad de los datos, está bastante estudiado y está, ¿cómo se llama? La Ley de Deberes y Derechos está considerado. Me voy a referir más adelante a eso. Consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser obligatorio, ¿ya? No es lo mismo, esto está especificado creo que en el artículo 14 de la Ley de Deberes y Derechos, ¿ya? El artículo 14 de la Ley de Deberes y Derechos, en el cual se dice que el consentimiento informado puede ser verbal o escrito, ¿ya? Y es escrito para aquellas intervenciones quirúrgicas o procedimientos que entrañen algún riesgo, ¿ya? Aquí, en cambio, en lo que ha dado la experiencia internacional, que el consentimiento informado es obligatorio, ¿ya?, en la telemedicina. Por lo tanto, es un elemento que yo no sé si se modificará a través de un reglamento o a través de una indicación en el proyecto, ¿ya? Pero sí tiene que ser, ya sea escrito con firma digital, ya sea por registro de audio, pero tiene que haber un consentimiento informado en que no solamente se le explique al paciente la situación de su enfermedad, sino que además se le tiene que explicar que los registros o los medios técnicos informáticos que se están usando pueden fallar en algún minuto, ¿ya? Eso tiene que quedar absolutamente esclarecido. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que el registro médico electrónico sea una realidad en nuestro país. Las clínicas privadas hace años ya lo tienen.
Sin embargo, en la parte pública hemos tenido un avance lento. Ahora, la pregunta que viene, ¿quién es el dueño de los datos? ¿Quién es el dueño de mi información en salud? Por supuesto, el paciente, y acá en la Ley de Deberes y Derechos así lo aclara. Aquí quisiera hacer mención del proyecto ELGA de Austria, que lleva como 3 o 4 años en curso, en el cual, por un sistema, con una tarjeta electrónica o con firma electrónica, el paciente austriaco puede estar en Groenlandia y allá puede acceder a un portal y pueden acceder a sus datos clínicos. Y eso está dado por la interoperabilidad de los sistemas, ¿ya? Ahora, el hecho de quién es el dueño de los datos, el paciente, ¿no es cierto?, nos lleva a la autonomía del paciente y a un hecho que se llama la democracia en salud, porque vamos a tener un paciente informado que toma decisiones soberanas y busca ayuda o consejo médico. Ya esto es algo que tenemos que considerarlo por lo que se nos viene en el futuro. Ahora, el tiempo de conservación de la ficha. El artículo 13 de la Ley de Deberes y Derechos nos plantea 2 situaciones. Uno, en papel la ficha es eliminada, ¿no es cierto?, a los 15 días, pero resulta que hay pacientes con enfermedades congénitas o malformaciones congénitas que van a arrastrar su condición de por vida. Esa ficha no debiera ser eliminada. Y lo otro, que al pasar ya al registro médico electrónico, la ficha sencillamente no se elimina. Ahora, en el acceso a la ficha, el artículo, que es el artículo 13 de la Ley de Deberes y Derechos, creemos que está claro, ¿no es cierto?, que el dueño es el paciente, lo puede autorizar a un tercero, tienen derecho los jueces o los fiscales autorizados o abogados autorizados por un juez, pero se autorizó el año pasado, autorizaron desde el Parlamento, ¿no es cierto?, a través de a la salud pública, que podía acceder también a los datos de la ficha, pero yo creo que hay una deuda con lo que es la investigación biomédica. La Big Data, ya que nos lleva a una minería de datos, va a ser tal la cantidad de datos que es necesario abrir y tener a la investigación biomédica. Hay, ¿no es cierto?, algunos elementos en cuanto a investigación, pero no son del todo facilitadores de la investigación. Ahora, en la interoperabilidad, ¿no es cierto?, esto es la recolección y presentación de la información en forma holística, en un todo. Siguiente, por favor. Ya algo había adelantado, ¿no es cierto?, el ingeniero Velasco, en el sentido que de los adelantos nos mostró, ¿no es cierto?, la ley de Moore, y el genoma humano se descifró en 13 años y costó más de 1.000 millones. Actualmente se secuencia en menos de 24. Se dice que en 4 horas ya se tiene secuenciado un genoma y el costo anual es de menos de $1.000. Ahora me enteré que era de $100. Y al año 25 se estima que 2.000 millones de genotipos secuenciados, o sea, más o menos como un cuarto o tal vez un quinto de la humanidad va a tener secuenciado. O sea, la cantidad de datos que hay nos va a llevar a otro tipo de medicina. El próximo. La próxima slide, ya. Entonces tenemos en la telemedicina el registro médico electrónico, la interoperabilidad y la inteligencia artificial. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, repitiendo lo expresado, a la medicina preventiva, de precisión, personalizada, pero más que todo es una medicina que viene basada en datos, ¿ya? Y la última, como conclusión, la telesalud está en pleno crecimiento y explosión, diría yo. La legislación está en desarrollo, incipiente, y necesitamos, yo esperaba desde parte de la universidad que nos hablaran de la alfabetización digital de los pacientes y de los profesionales en salud. Aquí me quiero detener un segundo, porque los profesionales de la salud en pregrado, específicamente si uno revisa los currículums de las escuelas de medicina en este minuto, no hay ninguna donde se contemple estos temas, no están contemplados. Ya, en cambio, hay universidades que tienen facultades
dedicadas a todo lo que es la inteligencia artificial y la salud. Así que yo pediría que desde el Senado o desde el Parlamento se les exija que se pongan al día a las universidades en este sentido. Es cierto que existen algunos magísteres en los temas, estos tratados, algunos diplomados, pero en el pregrado hay que darle un impulso. Eso sería, presidente. Muchas gracias, doctor Reyes. Muchas gracias a los 4 exponentes, la verdad que han sido muy interesantes. Le rogaría a la señora secretaria que nos haga llegar las presentaciones para leerlas bien, que se dio madurarlas y poder hacer consultas en el momento oportuno. Si es posible y si nos permiten, a lo mejor invitarlo en una nueva oportunidad cuando podamos haber digerido toda la información. Yo lo que saco a colación, porque ya estamos ya pasados de la hora, es que ahora será obligación de los prestadores de salud otorgar atenciones de manera presencial y telemática a elección de la persona. ¿Ah? Y yo creo que este proyecto, tal como decía Marcelo Mozo, es muy importante, y también lo comentábamos con la senadora Goiz al comienzo, de esto sobre todo para las regiones. Después de la pandemia va a ser muy, muy necesaria. Y a mí me interesaría que avanzáramos rápidamente con este proyecto, a ver si la próxima sesión, si ustedes están de acuerdo, aprobarlo en general para ir avanzando y mientras discutimos en particular también hacer otras invitaciones y que nos ayuden a hacer un buen proyecto, como siempre lo hemos acostumbrado en esta comisión. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los invitados. ¿Sí? Solo súper breve. Yo creo que lo que nos han planteado varios invitados de esto de telesalud es de lo que nos tenemos que hacer cargo. O sea, esta es una super oportunidad no solo de las atenciones que hoy día se hacen vía remota, sino cuál es el marco que tenemos que regular en materia de telesalud. Entonces, yo entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo en que es necesario legislar sobre esto, de la presentación que hizo Marcelo, y yo invitaría a todos a que nos ayuden a eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que legislar en materia de telesalud, en términos más amplios? Por eso que le proponía, senadora, que la próxima sesión, si podemos ellos acompañarnos y que nos ayuden a hacer una muy buena ley. Votamos la próxima semana en general, una vez que leamos con calma, porque me pareció son todas muy, muy, muy importantes e interesantes las presentaciones. Bien, muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. Hasta luego. Gracias. Senador, muchas gracias. Gracias. Alberto Mozo, ¿está por ahí todavía? Alberto. Recording stopped. Alberto se fue ya, se corrió. Marcelo.